Vamos para el video 2 para continuar. Video 2 para continuar. Ya yo les había comentado a ustedes, mis queridos hermanos, que yo pausé un momentito el video 1 que yo había subido ya hablando del bautismo en la muerte de Cristo. Lo pausé para entonces hablar un poquito acerca del bautismo de agua. Pero cuando yo finalice todo el mensaje que tengo que hablar del bautismo de agua, continuaré con el bautismo de la muerte de Cristo, que ya yo había subido más que un solo video, pero voy a continuar con los próximos videos, ¿ok? Mientras tanto, ahora yo estoy en el video 2, pero de este tema que estoy haciendo del bautismo de Juan el Bautista, que tiene que ver con un bautismo de agua, ¿ok? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de bautismo, de la palabra griega, bautismo, la palabra griega de bautizar se traduce baptizo. ¿Ve? Baptizo. La palabra bautismo del griego que está aquí escrito, pero se escribe baptizo del mismo griego. Y esta palabra bautizo pues significa sumergir algo en aguas. Sumergir algo en aguas. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa bautizo? Significaría cuando algo está sucio, tomando de ejemplo este pedazo de tela, espérate, que está GB, este pedazo de tela que aquí yo puse la palabra sucio y escribí cositas aquí para como indicar que está sucio. Poner este pedazo de tela que está sucio y sumergirlo en las aguas, ¿ves? Vamos a sumergirlo en las aguas y cuando yo lo saco para arriba, cuando yo lo levanto para arriba, pues entonces sale limpio. ¿Ves? Se supone que sale limpio, emblanquecido, purificado. ¿Ok? Ok, perfecto. Tenemos que comprender algo, que bautizo significa eso, sumergir algo en las aguas. Puede ser un objeto o puede ser una persona. Mayormente, bíblicamente, aplica más a una persona. Pero cuando hablamos del bautismo, ¿verdad? Dentro del punto de vista de Pablo el apóstol, que es el bautismo de la muerte de Cristo, que nada tiene que ver con agua, nada tiene que ver con agua, sino en haber creído en la cruz de Cristo, en la fe. ¿Ok? Cuando se habla del bautismo en la muerte de Cristo, de la manera y de la forma, de la misma forma y la misma manera que uno en este bautismo sumerge algo que está sucio al agua para que entonces cuando se levante aparezca limpio. Entonces Pablo dice así, de esa forma, déjame escribirlo. Pablo dice que de esa forma, al haber creído en Cristo, cuando Cristo fue sepultado, cuando Cristo fue sepultado en tierra, Pablo nos dice que nosotros fuimos sepultados con Cristo. Es como si Cristo te dijera a ti, ven hermano, ven, ven, para que tú mueras conmigo, no me dejes muriendo solo. Y también Jesús, es como Jesús nos dijera a nosotros, ven hermano, para que tú también seas sepultado conmigo, no me dejes solo en ser sepultado, ven conmigo juntamente conmigo. Pero si Cristo, Pablo dice que fuimos sepultados con Él, pues entonces, ¿qué ocurre cuando Cristo ya es resucitado? Que la palabra resucitado es levantado hacia arriba entre los muertos.
Y esta palabra resucitado, que es levantado hacia arriba cuando estaba muerto, pero que tuvo vida, que venció en la resurrección de Cristo, vence el poder del pecado y de la muerte. Cuando Cristo es resucitado, que es levantado entre los muertos, la resurrección de Cristo significa lo mismo. Lo mismo que yo les estaba diciendo del bautismo. Se pone algo sucio en agua y se saca para arriba, se levanta para arriba y el agua lo limpia, el agua lo purifica. Pero aquí Pablo está dando una analogía que de la forma que Cristo fue muerto y sepultado, al Cristo resucitar, nosotros resucitamos con Cristo, pero esta vez para tener la salvación. También para tener la vida de Cristo. Y también para ser justificado. Y también para tener el perdón de que de los pecados permanentemente para siempre. ¿Viste? Que esa resurrección de Cristo, que Pablo dice que nosotros fuimos sepultados, no dice que nosotros estamos siendo poco a poco sepultados. No, fuimos, que esa palabra fuimos significa algo que está hecho. Algo que ya está realizado y hecho y no tiene más repetición. Porque tú fuiste sepultado con Cristo y si Cristo resucitó, también tú resucitaste. ¿Y qué significa la resurrección de Cristo? Que cuando Cristo resucita, Él vence el poder del pecado y de la muerte. Él vence el poder del pecado y de la muerte. Y si Cristo te dijo a ti, ven conmigo, para que tú mueras conmigo. Si Cristo nos dice a nosotros, ven conmigo para que tú seas sepultado conmigo, ¿qué ocurre si Cristo murió, resucitó y fue resucitado? Pues entonces de Cristo sale la vida, de Cristo sale la salvación, de Cristo sale el poder para vencer el pecado y la muerte y la condenación. Y si Cristo te invitó a ti a que tú mueras con Él, si Cristo te invita a ti a que tú seas sepultado, si Cristo te invita a ti a que tú seas resucitado con Él, ¿qué pasa si Cristo resucitó? Tú resucitaste con los beneficios que Cristo tiene. Tú resucitas con Cristo también con los beneficios que Cristo tiene. ¿Y qué Cristo tiene? Salvación. Porque como tú participaste con la muerte, la resurrección, la sepultura y la resurrección, tú recibes los beneficios del poder de Cristo en ti. Y ese beneficio es salvación, vida eterna, que es la salvación, justificación, perdón de pecado. ¿Estás entendiendo? El bautismo es sumergir algo en agua para que cuando se saque salga limpio, salga purificado. Pero el perfecto bautismo es este. Por eso que Pablo en el 2 de Corintios 10, 1 en adelante, no, segunda no, perdóname, primera. Primera de Corintios 10, 1 en adelante, Pablo estaba dando una analogía. Lo que Pablo habla en 1 de Corintios 10, 1 en adelante, en cuanto al bautismo de la nube, mar y el bautismo de Moisés, todo esto es una comparación, es una tipología y las tipologías nos lleva a nosotros a algo que es real y genuino. Las tipologías nos enseñan algo a llevarnos y a conducirnos en algo genuino. Es decir, que aquí todo este bautismo que Dios permitió llevar al pueblo de Israel por el desierto y también llevarlo por el mar, también todo esto es una tipología que significa llevarlos aquí al perfecto,
al perfecto y original bautismo, que es que crean en Cristo. Todo lo que yo le estaba diciendo en la parte 1. Todo lo que yo tenga que estar diciendo en la parte 1. ¿Ok? Pero vamos a continuar aquí. Continuamos con el bautismo de Juan el Bautista. Cuando hablamos del bautismo de Juan el Bautista, pues significa que en este tiempo donde estaba Jesús, los apóstoles y Juan el Bautista, tenemos que considerar que en este tiempo todavía la iglesia, nosotros como iglesia, no estábamos formados en este periodo de tiempo. Y para aprender mucho esto hay que estudiar las dispensaciones bíblicas. La ley y las dispensaciones bíblicas, que yo me dedico mucho a hablar de dispensaciones. Por eso es que yo siempre estoy separando, dividiendo. ¿Por qué? Porque en este tiempo de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan fueron libros que se escribieron como una continuación de todo lo que Dios habló bajo la ley. Todo lo que Dios habló bajo el Torah, bajo el Antiguo Testamento, que tiene que ver con los profetas, los patriarcas, y todo lo que Dios habló a los hombres, a los hebreos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, son libros judíos. Son libros judíos que van a complementar todo lo que Dios habló aquí. Jesús, en el libro de Mateo 24, que habla mucho unas profecías y eventos proféticos y escatológicos de la venida de Jesucristo, de una segunda venida, y que te habla mucho de las profecías de Daniel, las 70 semanas y mucho más. Pues Mateo es un libro profético y escatológico. Es cierto que en las primeras páginas de Mateo encontramos la biografía de Jesús, que viene siendo los relatos de Jesús. Jesús sana, Jesús liberta, hace milagros. Se llama la biografía de Jesús, los relatos de Jesús, lo que Jesús vino a hacer para el pueblo judío. Pero más adelante Jesús empieza a hablar mucho acontecimientos proféticos y Jesús habla muchas palabras que son analogía, comparaciones, metáforas. Habla mucho la palabra de tipología, que todo lo que habla Jesús es una referencia a un tiempo futuro que va a ocurrir para el pueblo de Israel. Entonces, todo lo que habla Jesús en el libro de Mateo, Marcos y Lucas y Evangelio según San Juan, sobre todo, especialmente Mateo también, pues no está la iglesia, porque la iglesia de Cristo viene a formarse una vez Cristo muera en adelante. Entonces, cuando hablamos del Evangelio de Cristo, ¿verdad? El Evangelio de Cristo para la iglesia tiene que ver cuando Cristo muere en adelante. No es antes que Cristo muere, es después. Por lo tanto, hay enseñanza en el libro de Mateo, Marcos y Lucas y Evangelio según San Juan que son reales y que se pueden enseñar, pero no se pueden enseñar para nosotros la iglesia como una doctrina, no como doctrina, sino que se enseñan solamente de cómo Jesús habló al pueblo judío de Israel, que son los israelitas, en referente al tema del bautismo. Porque Pablo nos enseña a nosotros que tenemos un único bautismo para salvación, que es aquí, Romanos 6:3. Pero entonces lo que yo estoy haciendo con ustedes es darle una enseñanza, pero no como una doctrina, en el sentido que esto es real para nosotros, no, porque lo que habló Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio son enseñanzas que tienen que ver con el pueblo de Israel,
que es una continuación de todo lo que Dios habló aquí en el Antiguo Testamento. Y Pablo da una referencia en el libro de Gálatas 4, versículo 4, diciendo que Jesús vino nacido de mujer y vino también para redimir a los que están bajo la ley. Pablo da una referencia acerca de Jesús, de su venida. Y dice Pablo, Gálatas 4, versículo 4, que Jesús vino para redimir y salvar a los que están bajo la ley. ¿Y quiénes eran los que están bajo la ley? Los judíos. Pero nosotros, hoy en día, después de Cristo, en adelante, Dios usa a Pablo para que Pablo lleve un mensaje a mucha gente, a muchas naciones y gente que no eran judíos, eran paganos, que se les conoce como los gentiles. Y otro nombre a gentil, que es un sinónimo, es decir también griegos. Griego, que es lo mismo, gentiles y griegos es lo mismo. Pablo lleva un mensaje a los griegos, a los gentiles, acerca de cómo ellos van a ser salvos. Entonces Pablo recibe una revelación de Cristo, que van a ser salvos por la fe en este bautismo. Bautismo de Cristo por la fe, y que nada tiene que ver con agua. Nada tiene que ver con ayuno, con agua, nada que tenga que ver con doctrinas y enseñanzas de la ley. Sino es por la fe y no por las obras, es por la fe y no por agua. Es muy diferente. ¿Ve? Entonces, por eso es que el mensaje que Pablo le habla a los griegos, lo habla en un periodo de tiempo diferente al tiempo que Jesús estaba con los judíos. Y en este tiempo que Jesús estaba con los judíos, todavía no había iglesia, no había formación. Entonces el mensaje que le revela Dios a Pablo es de cómo los griegos gentiles que no son judíos, que fueron salvos por Cristo, por la fe, ¿verdad? Cómo van a ser salvos, pero no es por bautismo de agua, ¿entiendes? Por lo tanto, el plan de Dios con los griegos y los gentiles a través del ministerio de Pablo en adelante, a través del ministerio apostólico de Pablo en adelante, no a través de los apóstoles de Cristo anteriormente a Pablo. Repito, no a través del ministerio apostólico de los apóstoles de Cristo antes de llegar Pablo, sino que Pablo fue enviado a las naciones paganas, pecadores, griegos o gentiles, para que ellos sean salvos también. Y Pablo recibe instrucciones y mandamientos y enseñanzas que no tienen nada que ver con muchas enseñanzas que Jesús le dio a los judíos. No tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, en este periodo de tiempo donde estaba Jesús y los apóstoles antes que llegara Pablo, cuando estaba Jesús y los apóstoles y Juan el Bautista, todavía no estaba la enseñanza que Jesús le revela a Pablo para que esta gente sean salva. Por lo tanto, no había iglesia. La iglesia se forma después que Cristo muere en adelante. Especialmente Pablo nos da la revelación de la formación de la iglesia. Cristo le da a Pablo de cómo la iglesia va a comenzar a formarse, pero cuando la iglesia comienza a formarse realmente, ¿verdad? Pues entonces tiene que ver cuando Pablo llega a ser apóstol para estos griegos gentiles. Y cuando todo aquel que crea en el mensaje de Pablo el apóstol dado por Dios en el ministerio apostólico de Pablo, todo aquel que crea en Cristo, pero a través del ministerio de Pablo, todo aquel que crea va a ser por la fe, y no más con el bautismo de agua. ¿Ok? Entonces, ahora mismo yo estoy trasladándome, ahora mismo
yo estoy transportándome al tiempo de los judíos. Al tiempo de los judíos aquí, donde estaba Juan el Bautista. ¿Tú me entiendes? Donde todavía aquí no había iglesia todavía, ¿ok? ¿Y qué es lo que estaba? Estaba el pueblo de Israel. Estaba el pueblo de Israel, que tiene que ver con judíos bajo la ley, ¿ok? Juan el Bautista dijo, yo los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Acuérdate que no dijo para perdón de pecado. Porque cuando se habla de perdón de pecado, el perdón de pecado se va a realizar cuando Cristo muera y resucite. ¿Ok? Por eso es que Jesús dijo para los judíos, para ellos, solamente para ellos, dijo, pues esta es mi sangre del nuevo pacto, en la cual yo derramaré para la remisión de sus pecados. Jesús dijo esas palabras a muchos discípulos, a muchos apóstoles. Esta es mi sangre del nuevo pacto, en la cual yo derramaré para la remisión. ¿Qué significa remisión? Remisión significa redención. Redención, salvación, perdón de pecado, liberación del poder del pecado y de la muerte. Eso. Es necesario que Cristo muera y sea crucificado, sea sepultado, para que haya perdón. Por eso es que Juan el Bautista no menciona perdón de pecado, pero sí habla de un bautismo de agua. El bautismo de agua que habló Juan el Bautista fue para los pecadores. Nada tiene que ver con la iglesia. Nada tiene que ver con la iglesia, el cuerpo de Cristo, que ya hemos creído en Cristo y somos salvos. Ese bautismo de agua era prepararlos a muchos pecadores que se arrepintieran de sus pecados, que cambiaran su mente, que cambiaran su mente en una actitud que deje la rebeldía, que deje la rebelión contra Dios, que se arrepientan, que tomen las cosas en serio. El arrepentimiento que Juan Bautista habló, se los habló a muchos pecadores, que se acercaran a Dios con un corazón arrepentido, que tomen en serio este bautismo de agua, porque este bautismo de agua los va a llevar a ustedes a prepararse para que ustedes tengan temor reverente, porque viene pronto. Por eso es que Juan el Bautista dijo, hay un bautismo que van a recibir muchos, que es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ya mismo voy con el fuego, ¿verdad? Es el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces cuando Juan el Bautista dice, hay un bautismo, uno vendrá después de mí. Hay uno que va a venir después de mí. Y que este que viene después de mí, él los bautizará en Espíritu Santo. Y luego dice fuego, en la cual Juan el Bautista dice, yo no lo puedo hacer. Porque solamente Dios puede bautizarlo en Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo se cumplió más adelante, que se lo voy a decir más adelante, ustedes, se cumplió más adelante. Entonces dice, yo los bautizo en un bautismo de agua para que ustedes se arrepientan. Pero va a venir otro que les va a dar a ustedes el Espíritu Santo, que ustedes van a recibir el Espíritu Santo, y eso no me toca a mí. Le toca a Dios a través de Cristo Jesús, ¿ok? Por lo tanto, este bautizo de agua y del Espíritu Santo y fuego no es el bautismo que Pablo está hablando. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Vamos a buscarle un motivo y una razón. Si leemos aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, Evangelio según San Juan 7, aquí vemos que Jesús se estaba enfrentando a muchas sectas de escribas y fariseos judíos que estaban en contra de Jesús, en rebelión contra Jesús, y hasta lo querían apedrear también. Pero vemos que aquí Jesús escribe a través de Juan en capítulo 7,
comenzando el versículo 38 y 39. Evangelio según San Juan 7, 38 y especialmente el 39. 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Y dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu Santo. ¿Quién dijo del Espíritu Santo? Jesús. Algo que el Espíritu Santo va a hacer y va a realizar. Entonces vuelvo y repito, esto dijo Jesús del Espíritu Santo que habían de recibir. ¿Viste? Que habían de recibir. ¿Ve? Habían de recibir. Es algo que todavía no se había recibido a menos que crean en Cristo. El bautismo de agua y el arrepentimiento y confesión es prepararlos a ello. Prepararlos a ello en una disposición de espiritualmente para que ellos tengan temor reverente cuando venga el Espíritu Santo. ¿Ve? Es lo que Juan el Bautista estaba tratando de hacer con muchos pecadores. Y dice, esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen, solamente a los que creyesen en él. Y luego dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí está, ¿viste? Dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había todavía sido glorificado. ¿Qué significa Jesús ser glorificado? Pues es ser levantado. ¿Qué significa eso? Pues significa que en este tiempo de Mateo, Marcos, Lucas y parte del Evangelio de Juan y también el Evangelio de San Juan, todavía el Espíritu Santo no estaba en nadie. No estaba en nadie. Pero no es como ahora nosotros, que cuando Cristo murió, ya tú tienes el Espíritu Santo en ti. Porque el Espíritu Santo participa en la muerte de Cristo. ¿Ve la diferencia? Que son dos periodos de tiempo diferentes. Y este mensaje fue llevado a un tiempo de gente que todavía el Espíritu Santo no estaba en ellos todavía, pero que tenían la promesa, si es que creyesen. ¿Ve la diferencia? Vamos a pausar. Estoy cansadito, pero lo hago con amor para la gloria del Señor. Pausamos para continuar.